legal, tiene los cuerpos. Los forenses trabajan contra el reloj. Y Colombia está esperando una respuesta que puede cambiar el mapa del conflicto armado del país, de maneras que muy pocos han explicado con claridad. Si los análisis confirman que Iván Mordisco murió en el bombardeo del 25 de marzo, ¿qué pasa después? ¿El Estado Mayor Central desaparece? ¿Hay paz en los Medicina territorios que él controlaba? ¿O Colombia se enfrenta a algo más complicado y más peligroso que lo que había antes? Esas son las preguntas que vamos a responder hoy. Rápido, sin rodeos, con todo el contexto que necesitas para entender lo que viene. Primero, una actualización importante. A medida que pasaron las horas tras el bombardeo del 25 de marzo, las autoridades fueron descartando que Iván Mordisco estuviera entre los cuerpos identificados inicialmente. Sin embargo, las investigaciones forenses siguen activas y las autoridades son extremadamente cautelosas, precisamente porque ya lo declararon muerto una vez, y él reapareció después, dejando al Estado en ridículo. Eso significa que mientras grabamos este video, la confirmación oficial todavía no existe. Pero lo que sí existe es un escenario hipotético muy concreto que los analistas del conflicto colombiano llevan años discutiendo. ¿Qué pasa el día que Mordisco caiga? Escenario número 1. La guerra interna por el poder. Y este es el primero que hay que entender porque es el más inmediato y el más violento. El Estado Mayor Central no es una organización vertical y obediente, donde el número 2 simplemente ocupa el lugar del número 1 cuando el jefe cae. Es una estructura descentralizada, con bloques que operan con alta autonomía, con mandos medios que llevan años acumulando poder territorial y económico propio. El EMC no solo combate al Estado colombiano, sino también a otros grupos disidentes, entre ellos la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, y contra unidades que perdió, y que ahora siguen a otros liderazgos como alias Calarcá. Eso significa que cuando Mordisco desaparezca, no hay un sucesor natural que todos acepten sin discusión. Hay varios comandantes con poder suficiente para reclamar el liderazgo. Y en el mundo del crimen armado, esas disputas no se resuelven en reuniones. Se resuelven con sangre. La historia del conflicto colombiano está llena de ejemplos de lo que pasa cuando cae un líder de una organización criminal, sin una transición clara. Las FARC originales vieron cómo después de la muerte de alias Monoyojoy, en 2010, y de Alfonso Cano en 2011, la cohesión interna se fracturó, de maneras que aceleraron su llegada a la mesa de negociación. El cartel de Medellín colapsó después de la muerte de Pablo Escobar, no porque el Estado ganara de un golpe, sino porque los propios socios de Escobar se devoraron entre sí. La muerte de un líder carismático y autoritario como Mordisco generaría exactamente ese tipo de vacío. Un vacío que en el corto plazo significa más violencia, no menos. Escenario número 2. La fragmentación territorial y el ingreso de otros actores. El EMC controla territorios enormes en el suroriente colombiano. Sus bastiones son Guaviare, Meta, Caquetá, Vaupés y Guainía, con presencia además en Amazonas, Putumayo, Casanare, Arauca, Tolima, Huila, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, y tiene operaciones transfronterizas en Venezuela. Eso es casi un tercio del territorio nacional, bajo influencia directa. Cuando ese control se debilite, otros actores armados van a intentar ocupar el espacio. El Clan del Golfo tiene apetito territorial. La Segunda Marquetalia tiene disputas abiertas con el EMC por rutas de narcotráfico. El ELN opera en zonas limítrofes. Y los carteles mexicanos, que tienen presencia en Colombia a través de intermediarios, tienen todo el interés en garantizarse el acceso a las rutas de cocaína que hoy controla el EMC. Para las comunidades campesinas e indígenas que viven en esos territorios, ese periodo de transición es el más peligroso de todos. No porque Mordisco las protegiera, sino porque cuando un poder armado se debilita y otro llega a ocupar su lugar, la población civil paga el precio de la disputa. Masacres, desplazamientos forzados, reclutamiento de nuevos combatientes. La historia de Colombia lo confirma una y otra vez. Escenario número 3. La ventana de oportunidad para el Estado. Y aquí es donde la muerte de Mordisco, si se confirma, abre algo que Colombia no ha tenido en mucho tiempo. Un momento de vulnerabilidad real del EMC,
que el Estado puede aprovechar si actúa con velocidad y con una estrategia que vaya más allá de los bombardeos. Si se confirma la muerte de Iván Mordisco, se trataría de uno de los golpes más duros contra las disidencias en los últimos años. Sobre todo, porque este cabecilla es considerado pieza clave en el control de rutas del narcotráfico, la coordinación de estructuras armadas y la expansión de las disidencias en varias regiones. Pero aprovechar esa ventana requiere más que presencia militar. Requiere inversión social, en los territorios que durante décadas el Estado abandonó, y que las FARC primero, y el EMC, después ocuparon en ese vacío. Requiere programas de desmovilización que sean creíbles y rápidos para los mandos medios, que en ese momento de confusión estén pensando si tiene sentido seguir peleando sin el líder que los convocó. Requiere una fiscalía, con capacidad para procesar judicialmente a quienes se entreguen sin que los procesos se eternicen. Y requiere una política de sustitución de cultivos, que les dé a los campesinos una alternativa real a la coca. Si el Estado colombiano logra moverse en todos esos frentes simultáneamente, en las semanas posteriores a la confirmación de la muerte de Mordisco, tiene una oportunidad histórica. Si llega tarde, o con las manos vacías, el vacío lo llena otro actor armado, y Colombia vuelve al punto de partida. Escenario número 4. El efecto sobre la política de paz total de Petro. Y este es el más complejo políticamente. Gustavo Petro llegó a la presidencia prometiendo una paz negociada con todos los grupos armados. Intentó dialogar con el EMC. Esas conversaciones colapsaron en 2024. Y desde entonces, el gobierno ha tenido que hacer exactamente lo que Petro criticó durante toda su carrera política: bombardear, perseguir, eliminar. La muerte de Mordisco le daría al gobierno un logro de seguridad contundente que necesita desesperadamente en su recta final. Pero también plantea una pregunta incómoda. Si el diálogo era el camino, ¿qué dice sobre ese camino el hecho de que el resultado más significativo haya llegado con un supertucano? La respuesta honesta es que en el conflicto colombiano, la presión militar y la negociación política no son excluyentes. Siempre han funcionado en paralelo. El propio acuerdo de paz de 2016 llegó después de una década de presión militar intensa que debilitó a las FARC hasta el punto en que la negociación se volvió atractiva. La muerte de Mordisco podría tener el mismo efecto sobre los mandos del EMC, que decidan que el momento de negociar ha llegado. O podría radicalizar a los sectores más duros de la organización, que vean en la venganza su única respuesta. Ambos escenarios son posibles, y el gobierno colombiano tendrá que manejar los dos simultáneamente. Escenario número 5. El narcotráfico no para. Y esto hay que decirlo con toda la claridad posible, porque es la realidad más dura de este conflicto. Iván Mordisco no era solo un guerrillero, era el jefe de una de las redes de narcotráfico más grandes de Sudamérica. El EMC controla e incrementa los cultivos ilícitos y la producción de cocaína, beneficiándose de corredores de droga por el Guaviare, Vaupés, Vichada y el sur del Meta, y tiene rutas hacia Brasil a través de los ríos Apaporis y Caquetá, además de alianzas con los choneros de Ecuador, que trafica cocaína para el cartel de Sinaloa. Esa infraestructura criminal no desaparece con la muerte de quien la encabeza. Las rutas siguen existiendo, los cultivos siguen existiendo, el dinero sigue existiendo. Lo que cambia es quién los controla. Y esa transición de control es exactamente el tipo de momento que los carteles mexicanos, el Clan del Golfo y otros actores internacionales están esperando para entrar. La muerte de Mordisco resuelve un problema de seguridad para Colombia. No resuelve el problema del narcotráfico. Y mientras el mundo consuma cocaína, alguien va a producirla en esas selvas del suroriente colombiano, con Mordisco o sin él. Lo que sí cambia de manera irreversible si Mordisco muere es el símbolo. El hombre que sobrevivió 11 bombardeos. El hombre que hizo quedar mal al presidente Duque cuando lo celebró muerto y apareció vivo. El hombre que le mandó una carta a Petro, diciéndole que no estaba para shows mediáticos de paz. Ese símbolo de invencibilidad, de desafío permanente al Estado colombiano, se rompe. Y en un conflicto, donde la narrativa importa tanto como los territorios, romper ese símbolo tiene un valor que va más allá de lo militar. Colombia lleva más de 6 décadas en un conflicto armado, que ha sobrevivido a la muerte de Pablo Escobar,
al desmonte de las FARC originales, a la extradición de capos, a la desmovilización de paramilitares. Cada vez que cayó un líder, el problema se transformó pero no desapareció. La muerte de Iván Mordisco, si se confirma, sería el golpe más grande al EMC desde su fundación. Pero sería el inicio de un capítulo nuevo del conflicto, no el final del conflicto. Eso es lo que ningún titular te está diciendo esta semana. Y es exactamente el tipo de análisis que encuentras en este canal. Si quieres seguir entendiendo lo que pasa en Colombia y en los conflictos armados del mundo, más allá de los titulares, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y comparte este video con alguien que quiera entender de verdad lo que está en juego. Nos vemos en la próxima actualización.